En la localidad de Lima, departamento de San Pedro, un niño de tan solo 4 años de edad recibió un impacto de bala que le dañó el estómago y también el páncreas, según el reporte médico en el Hospital del Traumas. Se recupera favorablemente, pero su estado, por supuesto, permanece delicado. De acuerdo a las informaciones preliminares, el responsable de esta herida con arma de fuego sería el padre de este chico. Aún confuso es el episodio ocurrido en la localidad de Lima, departamento de San Pedro, en el cual un niño de 4 años recibió un balazo en su propia casa en presencia de sus padres, José Librado Vera Espinola y su madre Celia Duarte. De acuerdo a la vecina que auxilió al pequeño, el padre del niño acudió pidiendo ayuda, pero afirmando que era su madre quien se encontraba mal de salud. Aupei bei suo ina la pepileta mata pe oje pukeia opea super mai ko Felipe oje hunde ve oje la se no caso. Ai se ve na i se mai. Roi que la cotupe opea por andu jesu. Aupepe se como vendo yo ipo pe mitad revisa mi ella. A yo le a revisar la mitad. A eso cuara ma eco je con mitad me haso. Ai se ve osoro es de pistola y ya pues yo le a eso bueno pepe para se atar un camión. Ahora a la mitad haso. Dos versiones surgen a partir de lo sucedido. Una señala que el disparo habría sido propinado por el hermano mayor del niño, pero otras señala que fue el padre quien efectuó el disparo contra su propio hijo, estando bajo los efectos del alcohol. El niño fue atendido primero en el Hospital Regional de Santa Rosa de la Guaragüe y trasladado al Hospital de Trauma de Asunción, donde se recupera favorablemente luego de una cirugía. La bala ingresó acá. Este es el tórax, la parte de los pulmones. No dañó el pulmón. Pasó, está el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, tampoco dañó, y sí el estómago, ya está el estómago. La cara anterior, pasó por la cara anterior y está el páncreas, que es el que secreta la insulina. Esto tiene una porción así como un pescadito, y la cola del pescadito es lo que daña. Y eso se realizó la sutura primaria, es puntos, se queda como esto, como un ojal. Esto es lo que dejó la bala en el estómago, por ejemplo. Y esto se sutura, así como un surcido normal. Y para que esto prenda, se necesita de 5 a 7 días. No se puede alimentar inmediatamente. Es como una cañería recién reparada. Entonces, si pasa el estómago el alimento sin problema, ganamos. Pero si se produce alguna filtración, algún obstáculo, entonces tenemos que empezar de nuevo. Esa es la evolución. La bala quedó, no se pudo retirar, está en una zona muy distante a las lesiones. Por suerte no dañó algún vaso importante ni órganos vitales y tenemos un pronóstico bastante favorable porque el niño no requirió de terapia intensiva, está actualmente en observación en la sala de urgencia, está con oxígeno. Él responde, se comunica. El niño permanece en el hospital acompañado por su abuela y de acuerdo a su evolución, no se descarta que pueda ser dado de alta en las próximas semanas.